Queridos alumnos, un abrazo fraternal desde aquí a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien en compañía de su familia, que esta etapa que nos ha tocado vivir histórica nos ayude poco a poco a salir adelante. En esta entrega de modelos pedagógicos y con base en los trabajos que me han mandado, uno de los aspectos importantes del último trabajo era precisamente que ustedes me hablaran sobre la modernización educativa en México. Esto que en el año de 1992 generó un sistema nacional educativo que fue generado en tiempo de Carlos Salinas de Gortari, teniendo precisamente a ideólogos, los generadores del modelo, que fueron el doctor Pablo Latapí Sarré y el doctor Benavides, que por cierto después se incorporó para ser parte esencial en la educación en tiempo de Manuel Bartlett aquí en la ciudad de Puebla. Recordemos que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica contenía 3 líneas fundamentales: la reorganización del sistema educativo, la reformulación de contenidos y materiales y la revaloración social de la función magisterial. Una de las cuestiones importantes exactamente era que ese modelo, el modelo de la modernización, buscaba desempeñar adecuadamente un papel anticipatorio y estratégico. Es decir, lo que se plantea en la modernización educativa era cómo nos íbamos a enfrentar, que los contenidos, los maestros, todo el sistema educativo nacional generara esas expectativas de cuál deberíamos abordar el siglo XXI, ya que si fue echado a andar en 1992, estamos hablando de finales del siglo XX, pero entonces lo que se trataba era cómo incorporar a las personas que en ese momento, a los alumnos que en ese momento estaban en las aulas, 1992, preescolar, primaria, poco secundaria, quizá bachillerato, cómo dar esa pauta del tiempo que les tocara vivir. Estábamos hablando entonces de una cuestión futurista, estábamos hablando de una cuestión prospectiva, y el modelo educativo tuvo que ver mucho con la cuestión prospectiva, es decir, cómo visualizarnos a 5, a 10, 15, 20, 30 años como país, cosa que en un momento determinado nos quedamos cortos. Es decir, el modelo educativo como tal proponía la posibilidad, en esos 3 ejes de los cuales hemos hablado, de la reorganización del sistema educativo y la reformulación de contenidos y materiales, el cómo generar exactamente, cómo atraer el futuro para ese momento en que se echaba a andar el proyecto de la modernización. Entonces se tenía que tener una idea de futuro, se tenía que tener una idea muy bien cimentada del tipo de país que queríamos tener. En 1994 viene una serie de sucesos que no se pudieron controlar. El asesinato de un candidato, el señor Colosio, el levantamiento armado el 1 de enero de 1994 del movimiento zapatista. En el aspecto económico nos hacíamos parte de lo que se llamó en su momento el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, y pareciera que desde el punto de vista económico íbamos bien, y eso iba a permear hacia el punto de vista educativo. Pero a finales del sexenio de Salinas de Gortari, en la transición de la etapa de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se dio una de las crisis más difíciles que ha habido en México. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que la crisis económica impidió que muchos de los proyectos educativos se postergaran y que en algún momento determinado se regresara a esa cuestión conductista, a ese modelo conductista que permeó mucho antes de la modernización educativa y que tenía mucho de las cuestiones enciclopédicas de las cuales ya habíamos hablado, que en su momento en México se generaron desde el siglo XVI, siglo XVII. Y aquí también hay una cuestión muy interesante. En esa globalización que nosotros ya vivíamos y que el mundo vivía, se generó la idea exactamente que
a partir de la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un elemento económico generó una serie de indicadores muy precisos para el aspecto educativo. En algún momento determinado alguien decía, no tiene que ver nada la economía con la educación. Siempre ha estado de la mano educación y economía, más en las formas precisas en las cuales nosotros conformamos nuestro modelo económico. Se establecieron entonces, a partir inclusive del Banco Mundial, una serie de elementos para poder generar lo que se llamó calidad, equidad y pertinencia educativa. Es decir, en la etapa del desarrollo de 1994, a partir de Ernesto Zedillo, los organismos internacionales nos generaron una serie de dimensiones muy específicas sobre las cuales el país debería de transitar. Y estos eran la calidad, la equidad y la pertinencia educativa. ¿Por qué esos organismos nos establecen nuestras formas determinantes en la educación? La globalización. Es decir, el mundo globalizado establecía que deberíamos de entrar al ámbito de las competencias. Y en México, con la modernización educativa, había un plan muy importante llamado los desempeños educativos. Desgraciadamente, esto de los desempeños educativos no perdió. Se terminó la etapa de Salinas de Gortari, vino la de Ernesto Zedillo, pero en cuestiones educativas como que no quedaba claro muy bien el modelo sobre el cual esto se iba a desarrollar. Se trataba entonces, a partir del neoliberalismo, que hoy en día ha estado muy en boga en palabras de nuestro presidente, exactamente construir el desarrollo educativo. Claro que la UNESCO, a partir de Jacques Delors, estableció una serie de elementos muy fundamentales, una serie de dimensiones muy fundamentales, lo que nosotros llamamos los pilares de la educación, en los cuales precisamente lo que se buscaba era que los alumnos generaran una serie de elementos llamados competencias a partir de lo que nosotros llamamos los perfiles de la educación, que era el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir juntos y el aprender a hacer. En el aprender a conocer exactamente tenía que ver con conocimientos y eso se traducía en el aprender a aprender. En el aprender a hacer, que en cierta forma nos habla del aprender a resolver, pues esto tenía que transitar a partir de las habilidades que a partir de poner en práctica los conocimientos el alumno debería de generar exactamente para el medio social. En el aprender a convivir, el aprender a vivir juntos, estaba el descubrimiento del otro, es decir, acercarnos a los otros. Sí era un modelo en el cual se generaba la posibilidad de hacer una estructura muy determinada y lo que en algunos momentos se llamó educación integral. Y otra parte muy importante que tenía que era de los pilares de educación, que era el aprender a ser, el ser como tal. Y ahí estaban englobadas las actitudes que estaban unidas a los valores. Entonces, ahí venía esa parte muy importante que era el aprender a decidir. Es decir, el conocimiento, las habilidades, la convivencia nos lleva a una parte muy importante. La decisión que nosotros tomemos para nuestra vida como tal. Entonces se unía una parte de tipo económico, pero también una parte de una cuestión epistemológica. Para esto se fueron incorporando una serie de elementos muy importantes de teorías que nosotros hoy llamamos, que siempre se han llamado desde el punto de vista significativo, los aprendizajes significativos, las cuestiones de las mediaciones vygotskianas y algunos otros elementos. Y exactamente se supone que uno de los elementos esenciales tenía que ver con la mediación. Recordemos que la mediación es aquella que facilita el acceso a la información. Es decir, ¿en qué momento la enseñanza se convierte en aprendizaje? Es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer y que el docente tiene que elaborar. ¿En qué momento los contenidos los llevamos al aspecto del aprendizaje? Este aprendizaje o estos conocimientos que nosotros damos llegan a nuestros alumnos en la cuestión del aprendizaje, pero ¿en qué momento estos son vitales para nuestra vida? Y entonces aquí hay una parte muy importante. A partir de ese modelo que se incorporó en tiempo de Zedillo y que fue como una ramificación, como dejaron en claro que la modernización tenía que generarse a partir de las operaciones mentales
que tienen que ver con niveles de conciencia. Entonces, la mediación exactamente se fundamentó en dos tipos. Lo que nosotros llamamos la previa, los aprendizajes previos que nos facilitan el acceso a la información, que es la enseñanza, y luego lo que la persona hace exactamente a partir de esos conocimientos, es decir, cómo los acomoda. Y entonces, a partir de ello y a partir de la vivencia, él mismo se da cuenta de lo correcto o lo incorrecto, tanto de lo que aprende o de lo incorrecto que en un momento determinado, al no estar fundamentado en los valores, toda esta acción educativa exactamente tiende entonces a no tener la claridad y la profundidad. Para esto se hablaba que una parte muy importante tendría que ser la retroalimentación. Entonces, lo que se buscó en esta etapa de Ernesto Zedillo es dejar atrás ese cognoscitivismo enciclopédico. Entonces, lo que se buscaba era una propuesta innovadora con base en el constructivismo, y que nosotros pues le hemos dicho que el constructivismo como tal, si se construye y la persona a través de su construcción le empieza a encontrar los significados. Entonces, la educación es un proceso que abarca para toda la vida, para la vida misma, y entonces se vuelve una educación globalizadora e integradora, que es parte de los fines de los modelos educativos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues para que esto fuera real, también se empezó a generar un cambio en la currícula en la educación primaria, secundaria y bachillerato. Se fueron generando también una serie de estrategias para el preescolar. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar en competencias. Y entonces, ahí viene también un parteaguas muy importante, porque las personas que se dedicaban a estudiar en la licenciatura, como es el caso de ustedes, se genera esa posibilidad de que en los semestres en los cuales ustedes están estudiando puedan incorporarse para hacer la observación del trabajo educativo. Por eso en algunas etapas a ustedes les toca ir a observar, después intervienen, y ya cuando van a estar en el séptimo semestre, pues séptimo, octavo semestre, las famosas semanas de práctica que van a estar frente a grupo. Termina la etapa de Ernesto Zedillo, viene la etapa de Vicente Fox. Por primera vez un presidente o alguien llegaba a la presidencia de un partido que no era el que se había establecido. Y entonces, en septiembre de 2001, Fox da a conocer el Programa Nacional de Educación. El enfoque de este Programa Nacional de Educación, o de ese modelo pedagógico del Programa Nacional de Educación, exactamente tenía como enfoque central la gestión escolar. ¿Qué era la gestión escolar? ¿Cuál es la esencia primordial de la gestión escolar? Promover la organización y funcionamiento de las escuelas desde la educación básica. Se establecía algo que la modernización educativa no había conseguido: que la comunidad educativa asumiera colectivamente la responsabilidad de la educación. Es decir, que ya no solamente fueran los directores, no solamente fueran los maestros, sino la comunidad, la sociedad en pleno, junto con los maestros, delinearan exactamente qué sería lo mejor para la escuela. Desgraciadamente, pues aquí algunos padres se metieron mucho en el trabajo de los maestros, y los maestros en un momento determinado dijeron: ellos no pueden estar en nuestro ámbito educativo. Claro, hubo escuelas, hubo maestros, hubo directores que, al entender muy bien este enfoque del Programa Nacional de la Educación, invitaron a los padres de familia, les explicaron a los padres de familia en el cual ellos deberían de ayudar a ese proceso de la educación, es estar en una relación con la escuela, estar en una relación con el maestro. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Fox generó la posibilidad de que, con base en la globalización y a través de la revolución informática que en ese momento ya se expandía, y las telecomunicaciones como elementos esenciales del cual estamos haciendo uso en este momento, exactamente generar lo que se llamó el programa de escuelas de calidad. El logro educativo, mejorar el logro educativo era la parte esencial, pero ¿cómo se podía generar esto? ¿Cómo se podía alcanzar? Perfecto. Uno de los elementos de la gestión educativa eran crear los consejos técnicos de la educación en cada escuela.
ahí los maestros discuten, ahí a los maestros deben hacer un análisis profundo de cada institución, y la parte esencial es que todo aquello que en un momento determinado, todas aquellas debilidades, hacerlas fortalezas, generar una planeación, generar primero una observación, una cuestión metodológica, hacer un planteamiento central de aquellos problemas que son los urgentes y necesarios para resolver. Y para eso entonces empezaron a incorporar lo que se llamaban los proyectos escolares. Es decir, los proyectos escolares era el elemento esencial, era la parte superior, se detectaban las necesidades, se establecían como tal, y entonces empezaba a generar exactamente todo un trabajo colegiado, un trabajo en el cual escuela tenía su función, padres de familia tenían su función, pero una parte muy importante tenía que ver exactamente con la gestión del conocimiento, que fuéramos autogestores del conocimiento, que se enseñara a las personas exactamente a ser independientes en la cuestión del conocimiento. Se empieza a generar las escuelas de jornada completa, es decir, aquellas escuelas en las que se terminaba la jornada escolar y los alumnos se quedaban a cursos que la escuela ofrecía como jornada completa. Fue muy importante y parte de lo que se generó en aquella época, 2002, 2003, se sigue trabajando. Existen hoy escuelas de tiempo completo, la incorporación de la tecnología en muchas escuelas públicas precisamente para su desarrollo. El 12 de noviembre del 2002 es una fecha muy importante porque a través de un acuerdo, el acuerdo 384, se establecía que la educación básica en México se compondría de preescolar, primaria y secundaria. Es decir, hablar hoy en México de educación básica no debería de hablarse de preescolar, de primaria y secundaria, sino de educación básica. Cosa que pues realmente seguimos teniendo fragmentada porque seguimos denominando preescolar, primaria y secundaria. Una parte muy importante exactamente de cómo alcanzar desde el punto de vista de la tecnología los avances educativos fue a través del programa de Enciclomedia. Los pizarrones electrónicos, los proyectores, desgraciadamente de los 125,000 equipos instalados en el país, las escuelas sufrieron robos constantes de tal manera que muchas de ellas les fueron robados los CPU, los proyectores. Desgraciadamente esa es nuestra realidad en México. Se hablaba mucho acerca en ese momento se habló del famoso, los 200 días del programa escolar, es decir, que un año escolar debería de estar establecido en 200 días de trabajo efectivo, cosa que pues nos quedan nuestras dudas. Hay algunos elementos que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, ¿cuánto gasta un gobierno por alumno, gasto por alumno? Es decir, ¿cuánto se invierte en un momento determinado por alumno? En ese 2005, por ahí hay una estadística muy interesante, por ejemplo, que en Argentina anualmente se gastaba 1.300, en la escuela primaria se gastaba $1.305 anuales por darle el servicio educativo a un alumno. En Brasil 965, en Chile 2.200, en Perú 357, México 1.643, Alemania $5.000, España 3.845, Estados Unidos casi $8.000. Eso se establecía que pues México estaba en un término medio en sobregasto beneficio. Desgraciadamente, pues el beneficio, la cantidad de dinero que se generaba por gasto por alumno era para cubrir el sueldo de los maestros, porque el 90% de lo que se gastaba en educación iba para gasto en pagar a los maestros en escuela pública. Por ahí también surgió unas horas efectivas de trabajo en un año entero. En México se establecía que preescolar y primaria
al año eran unas 500 horas, al año eran 500 horas de trabajo efectivo. En Corea eran casi el doble, 1195 horas, en Finlandia 1172 horas, en Estados Unidos 710 horas, en Francia 875, es decir, que se establecía que en México las horas promedio de trabajo diario eran muy pocas, mínimas. También en aquel momento se estableció el promedio de escolaridad en años, es decir, la cantidad de personas que pueden optar a la educación y la cantidad de tiempo que se encuentran en la escuela, los eficiencias de calidad. Entonces establecía que Noruega llegaba a los 14 años que una persona, un alumno podía estar en la escuela, Estados Unidos 13 años, Canadá también 13 años, Corea del Sur 12 años, Francia 11 años, Finlandia 11 años, Chile 10 años, México 8 años. Aquí si nos vamos a la cantidad de años, 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria, y si el promedio en México es 8.2 años, pues entonces estaríamos hablando que en México el promedio es salir con conocimientos más o menos del cuarto a quinto año de primaria. A partir de esos modelos, en el año de 2016 se estableció el modelo educativo para el 2016. Se basó exactamente en que retoman parte del artículo 3º constitucional, en el cual establece que la educación que se imparte en México debe ser laica, gratuita y que además de obligatoria debe ser de calidad e incluyente. El modelo educativo de 2016, modelo pedagógico educativo del 2016, echado a andar en tiempo de Peña Nieto, que no llegó a profundizarse, establecía en la Ley General de Educación, recordemos que el ordenamiento general de la educación es el artículo 3º constitucional, y de ahí exactamente permean, se desglosan las leyes generales, la Ley General de Educación, las leyes estatales de educación y los acuerdos. Es decir, el marco normativo del modelo educativo 2016 estuvo establecido en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación y el plan que surgieron con base en el Plan del Desarrollo 2013-2018, en el cual se establece como elemento esencial la educación que en México debería de establecer una educación de calidad. Exactamente es lo que yo les pediría en el trabajo que ustedes me van a enviar. Esta presentación que les he hecho precisamente es como dentro de los modelos pedagógicos, esta cuestión de repaso histórico que los años anteriores hubo en México. Entonces, nos toca investigar un poco del modelo educativo 2016 y la famosa escuela nueva, que por cierto se echará a andar el próximo año. Yo les agradezco mucho su atención, esperemos la siguiente entrega. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.